Y yo quiero compartirles algo que va en relación a pues toda la serie que he estado compartiendo. Le puse a esta pequeña reflexión, hombres que enfrentan desafíos. El día domingo yo les compartía le puse el mensaje, las batallas de la vida. ¿Será que hay batallas en la vida? ¿Verdad que sí? Hay pequeñas, hay grandes y parece que hay grandes batallas. Y esto pues yo creo que la mejor expresión de la hombría es el poder enfrentar todos esos desafíos a la manera correcta, ¿no? Creo que la fuerza ahí, la verdadera está ahí, y pues no se trata que ante los desafíos pues le digamos a la esposa pues tú enfréntalos, ¿no? Sino que cada uno podamos enfrentar lo que Dios quiere, ¿no? Como ya les decía, hay batallas en cuanto a lo que es, por ejemplo, salud. A veces hay batallas en cuanto a problemas familiares, a veces son económicos, pero algunas veces los tres juntos. Y no sé si les pasa, ¿verdad? A veces que hay una situación y parece que no acaba y viene otra, como personas, como familias y como iglesia estamos ante desafíos. Y siempre he entendido que Dios tiene la respuesta. Y algo importante es que nosotros podamos ser aquello que Dios ha planeado que podamos ser. Porque no sé si les pase, pero hay momentos donde hay situaciones que dices, la verdad es que quisiera nada más huir, no saber nada. Y a veces podemos bloquearnos, dices, pues quiero ver, no sé, el fútbol o las carreras de autos o algo así como que olvidarme de todo, ¿no? Pero un escape así no va a arreglar las cosas. Entonces es importante que nosotros podamos estar preparados. Y mientras he estado estudiando el libro de Josué, me ha estado llamando la atención la vida de Josué y qué liderazgo era el que él tenía. Y de eso es lo que quiero compartirles. Ustedes saben, la Biblia habla de un líder como fue Moisés, un buen líder, un hombre manso, un hombre de los más mansos de ese tiempo, y tenía que ser manso para no matar al pueblo en el desierto, ¿verdad? Pero amaba a Dios y le enseñó, amaba su presencia, y muchas cosas Dios hizo a través de él. Pero también yo veo otro tipo de líder como era Josué, un líder diferente, pero también un buen líder. Y algo que he aprendido con el tiempo es que hay diferentes tipos de líderes, hay diferentes tipos de liderazgos, y Dios ocupa cada uno de esas formas, esos estilos. Estoy seguro que Dios te ha llamado como un líder en tu familia, y no tienes que ser igual a como son otros. En la forma como que Dios te ha diseñado, Él te puede y quiere utilizar. Entonces, cuando estoy hablando acerca de líderes, todos sabemos ahora la palabra influencia o influencer es una palabra muy, muy común, pero básicamente es que podamos ejercer una influencia correcta, que la toma de decisiones, no sé si les pasa, pero una parte, yo lo veo como pastor, como líder, una parte bien delicada son las decisiones, y trato de pedirle al Señor que me ayude a tomar decisiones, porque sé que las decisiones que tome afectan o benefician a mi familia, pero también a la iglesia. Entonces, tenemos que ser personas que podemos tomar decisiones escuchando la voz de Dios, escuchando lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, y una vez que tomamos la decisión, que podamos caminar en ello, porque algunas veces nos atoramos al tomar una decisión, pero si no caminamos en esa decisión, si no avanzamos, no vamos a ver todo lo que Dios quiere. Entonces, Dios le dijo, en el primer mensaje que yo compartí con ustedes, Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente y sé entendido. Y creo que todo esto era como el inicio para lo que venía.
Pero yo quiero hablarte 5 características de la vida de Josué que creo que fueron decisivas, muy importantes para la etapa, para la tarea, para el desafío que tenía hacia adelante. Dios lo había llamado, ¿verdad?, a guiar a su pueblo a conquistar la tierra, ¿sí? La promesa estaba, pero faltaba tomar la tierra. Y así en nuestras vidas hay muchas promesas que Dios ha dado. Todos sabemos, tenemos promesas, estamos esperando esas promesas, pero esas promesas también requieren que podamos ir y conquistar esa tierra que Dios quiere, ¿sí? Y eso es caminar, eso es avanzar, eso es ver qué es lo que Dios quiere. Entonces, muy rápidamente quiero hablarte estas 5 características y que nosotros podamos identificarnos con ellas. La primera característica que yo veo en la vida de Josué es que era un hombre que dependía de Dios. Y esto es algo muy importante porque cuando nosotros venimos a Cristo, cuando no le conocemos, venimos muy con el chip de soy independiente, yo puedo, y yo lo voy a lograr, y mucho humanismo en nuestras vidas. Y algo importante es que cuando venimos al Señor, en el Sermón del Monte, lo primero que Dios habló fue bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Está hablando bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de ayuda de Dios. Entonces, esto es algo muy importante. Me llama la atención que el nombre original de Josué era Oseas, que significa Salvador. Pero más adelante nosotros vemos, por ejemplo, el nombre de Josué, que significa Jehová es el Salvador, o Dios es el Salvador. Y en el griego Josué se usa como lo que es Jesús. Entonces, algo que yo encuentro en la vida de Josué es que al principio, ¿verdad? Bueno, dice Salvador, pero luego no, Jehová es el Salvador. Y creo que así es en nuestras vidas. Nosotros no podemos salvar a nadie, ni ayudar a nadie, muchas veces ni a nosotros mismos, pero Dios sí puede. Entonces, algo importante es que Josué aprendió que el Señor es el Salvador, no somos nosotros. ¿Y eso qué significa? Yo te digo, Jesús es el Salvador, y tú me dices, sí, claro, yo lo sé. Pero se trata de depender de Dios, porque algunas veces no estamos dependiendo de Dios. No estamos dependiendo para la toma de decisiones, no estamos dependiendo porque hacemos algo y si no funciona, entonces es que le pedimos ayuda. ¿Por qué no mejor pedirle dirección y pedirle a Él fuerza para poder hacer lo que Él quiere? Entonces, la primera característica de un buen líder, porque yo creo que todos nosotros hemos sido llamados a ser esos buenos líderes, es aquellos que dependen de Dios. Yo quiero animarte a ser un hombre que depende de Dios total y absolutamente, y no de palabra, sino con nuestras acciones. La segunda característica que veo de Josué es que era un hombre humilde. Me llama la atención, si tú ves Josué 1:1, la descripción que da acerca de Josué dice, siervo de Moisés. Y si tú ves en el libro de Éxodo, en muchas ocasiones te encuentras a Josué sirviendo a Moisés. En muchas ocasiones él era el número 2, porque en este sentido ayudaba y toda esta parte a Moisés. Entonces, algo importante es que yo no puedo decir que sirvo a Dios si no sirvo a otros. Y esto es algo que necesitamos aprender. Esa humildad nos lleva a reconocer que nos equivocamos. ¿Habrá alguien aquí que se equivoca en alguna ocasión? ¿Verdad que sí? Algunas veces no queremos que nadie nos enseñe y esto significa yo ya lo sé. Y a veces hasta decimos, yo ya lo sé. Pero no es así, no sabemos todo. Hay mucho que Dios quiere enseñarnos. Entonces, esto es algo importante.
Y nos damos cuenta que en muchas ocasiones hay gente que quiere ser líder, pero no siervo de nadie. Gente que quiere que otros se sometan a él, pero él no está dispuesto a someterse con nadie. Y así no funciona. Yo me doy cuenta en la vida de Josué que por mucho tiempo estuvo sirviendo a Moisés, aprendiendo de Moisés para la etapa y el tiempo en el que él sería aquella persona, pero pudiera hacerlo con esa humildad, reconociendo quién es él. Y bueno, la Escritura nos habla que cuando Josué se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová, lo que decía yo el domingo, Josué se postra y adora. Siendo el general del ejército, se postró y adoró. Estaba delante del temible Dios, pero todos sabemos que hay gente que no, simplemente no quiere rendirse por nada. Entonces algo importante es que podamos aprender a ser humildes. ¿Sí? Un buen líder es aquel que es humilde. En el mundo vemos mucho Superman, ¿verdad? Y esto es puro cuento. Necesitamos nosotros aprender a ser humildes para poder recibir lo que Dios quiere darnos y para continuar dependiendo del Señor. La tercera característica que veo en la vida de Josué es que era un hombre de guerra. Y creo que esto es algo muy, pero muy importante, porque no se trata que podamos agarrarnos de golpes con cualquiera, ¿verdad? Con el que se ponga enfrente, no se trata de eso. Muchas veces podemos pensar que eso es valentía, pero realmente todos sabemos que hay una lucha que no es contra carne ni sangre. Hay una lucha primeramente contigo mismo. ¿Hay alguien que se identifica? Con cosas, con hábitos, con tendencias, con lo que le decía yo como nuestra carne. Tenemos un adversario que siempre tiene un plan y busca derribarte. Entonces algo importante es que tenemos que ser esos hombres de guerra dispuestos a pelear contra aquello que debemos de pelear. No contra quien sea, sino enfocados en lo que Dios quiere, ¿sí? La Biblia, bueno, es importante y veo que la revelación que Dios trajo en la vida de Josué es que vio al príncipe de Jehová con espada desenvainada. Yo no sé si le dio tiempo, yo creo que Josué traía espada, pero bueno, no sé si le dio tiempo de sacarla, pero tuvo esa revelación, él le iba a guiar, y dice la Escritura en Éxodo 17, verso número 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Si ustedes recuerdan, esta porción de la Escritura está en Éxodo capítulo 17, está la guerra contra Amalec, Amalec viene contra Israel con todo, y Moisés le da la instrucción a Josué, le dice, Moisés, escógete unos hombres y salgan a pelear. Y mientras ustedes están peleando en el valle, yo voy a subir a la cumbre y desde la cumbre él iba a estar orando, dice, con autoridad, con sus manos levantadas, para que pudiera vencer. Y la Biblia nos dice que cuando Moisés se cansaba, porque eso es algo importante, aunque era Moisés también se cansaba, dice la Escritura que Aarón y Hur sostenían sus manos, sus brazos. Y la Biblia dice que le acercaron una roca para que se sentara sobre la roca y alzara sus manos. Esto es muy significativo porque la roca es Cristo, ustedes pueden verlo, y más en el libro de Éxodo, la Biblia habla de cómo Dios les dio agua de la roca y nuestro soporte es Cristo. ¿Cuántos lo saben? Es Cristo, Cristo es la roca. Moisés tenía que estar sentado sobre esa roca con sus manos levantadas, pero la Biblia dice que cuando Moisés se cansaba y bajaban sus brazos, Amalec prevalecía. Pero cuando los levantaba, Josué y los hombres vencían, avanzaban,
hasta que vemos el resultado, que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué encuentro en esto? Yo encuentro que fue una victoria en equipo. Encuentro que alguien que estaba orando con autoridad, pero también estaba peleando, y fue un resultado combinado. Y creo que en esta palabra tenemos que orar y pelear, o pelear orando, orando peleando, como quieras llamarlo, pero ir y enfrentar a esos enemigos que solo Dios puede ayudarnos a vencer. Lo que Josué aprendió en esto, viendo desde el punto de vista de Josué, es que la victoria tenía que ver con Dios, no con él. Él obedeció. Imagínense la instrucción, ¿no? Póngase en el lugar de Josué y con Moisés, ¿no? Moisés le dice, ve a pelear al valle mientras yo voy a la cumbre. Cualquiera diría, oye, Moisés, ¿y si te cambio? Yo me voy a la cumbre y tú vente aquí abajo. Pero él sabía lo que tenía que hacer, sabía que Dios le había llamado a esto, y vemos una victoria. En nuestras vidas tenemos luchas, tenemos situaciones, y tenemos que aprender a pelearlas de la manera correcta. Hay cosas que no deben de estar, situaciones en nuestra vida. Yo no sé cuáles sean esos enemigos en tu vida, pero tenemos que ser esos buenos líderes que somos hombres de guerra para pelear y tener victoria. Aquí yo veo un hombre que peleó y venció. Amén. Tenemos que ser esos hombres que pelean y vencen, no de aquellos que dan espadazos al aire y nada pasa, sino que están dirigidos. Cuarto punto, un hombre lleno del Espíritu de Dios. La Biblia dice en Números 17, verso 18, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dios le dijo a Moisés, toma a Josué, pon tus manos sobre él en una transmisión de autoridad. La Biblia habla acerca de la imposición de manos, de no hacerlo con ligereza, pero en este momento está hablando de transmitirle autoridad. Y dice ahí, varón en el cual hay espíritu. Y esto es algo muy significativo, porque la Escritura nos dice, no es con ejército, no es con espada, mas con mi Santo Espíritu es. Y algo importante es que el Espíritu de Dios es aquel que nos enseña, es aquel que nos dirige. Todo líder necesita una estrategia, y solo Dios puede darnos esas estrategias para tener victorias. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos a un lado al Espíritu, es algo absurdo, porque es como decir, pues yo puedo, es como si tomamos el Evangelio, quitamos el Espíritu y dejamos nada más la parte racional. Simplemente estamos perdiendo una gran herencia y una gran bendición. Entonces, algo importante es que tenemos que ser hombres, como era Josué, en el cual hay espíritu. Hay gente que en su vida están muy secos, aunque conocen la palabra, pero están secos. Necesitamos espíritu en nuestras vidas, el Espíritu de Dios que viene a animarnos, viene a fortalecernos, viene a llenarnos. En muchas ocasiones le he dicho, Señor, necesito de tu Espíritu, necesito que venga agua fresca a mi vida, necesito una revelación fresca para seguir adelante. No sé si les pasa esto, podemos cansarnos, ¿qué chiste tiene? Pero si el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, va a refrescar, va a renovar. Un líder tiene que ser hombre de espíritu, hombre con espíritu, el Espíritu de Dios, que su espíritu está lleno del Espíritu de Dios. Y quinto y último propósito o característica de un hombre, un buen líder, es un hombre que comprende los propósitos de Dios. La Biblia dice, ya les he comentado cuando les hablé acerca de las noticias y las fake news, les comentaba acerca de cómo es que Moisés envía 2 espías
10 vienen con un reporte malo, pero malo. Y dice la Escritura que ellos murieron de una plaga por murmurar y hablar contra los propósitos de Dios. Esto está bien grueso. Si tú lees ahí en el capítulo 14, te podrás dar cuenta, está bien grueso, porque esos 10 murieron porque hablaron contra los propósitos de Dios. Pero la Biblia dice de 2 hombres, Josué y Caleb, que ellos sí verían y sí entrarían a la tierra prometida. Los 10 malvados murieron, los que trajeron ese reporte malo, y no solamente ellos, sino que contagiaron, murmuraron. Ahí te das cuenta que eran líderes, pero eran malos líderes, porque contagiaron a otros con su incredulidad, con su necedad, con su soberbia, yo no con cuántas cosas. Yo creo que hablaron contra Moisés, hablaron de muchas maneras y murieron. Pero la Biblia habla acerca de Josué y Caleb, que conquistaron. Caleb, ustedes recuerdan, dice: yo quiero esa tierra, a la edad que sea, yo quiero esa tierra. Entonces, algo importante, muy importante, es que tenemos que ser hombres que comprenden los propósitos de Dios. ¿Qué significa? Que podamos tener el entendimiento para poder saber cuáles son los propósitos de Dios para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para unirme y colaborar con ellos. Josué fue un hombre que colaboró con los planes y propósitos de Dios. Era muy fácil que Josué y Caleb hubieran dicho: pues ahí se ven, yo me voy, yo voy a entrar a la tierra. Pero Dios le había hablado que tenía que guiar al pueblo para conquistar la tierra. Entonces, algo importante es que tenemos que ser entendidos, ser hombres que comprenden los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, ¿lo crees? Dios tiene un propósito para tu familia. Yo quiero ver el propósito de Dios para cada uno de mis hijos, de mis nietos, de mi nuera, de mis yernos. Quiero ver el propósito de Dios para esta ciudad, para esta iglesia. No es fácil, tenemos opositores fuertes, pero Dios nos ha dado la victoria. Entonces, que podamos ser estos buenos líderes. Repito, terminando esto, tenemos que ser hombres, número 1, que dependen de Dios totalmente. Número 2, que tienen humildad genuina. Número 3, que somos hombres de guerra. Número 4, que hombres llenos del Espíritu, con Espíritu en nuestra vida. Y número 5, que comprenden los propósitos de Dios. Entonces, yo quiero animarte el día de hoy, yo quiero orar. Vamos a entrar en un tiempo en el que queremos convivir, pasarla bien. Pero yo quería dejar esta reflexión que he traído en mi corazón. Me ha impactado todo este libro. Hay momentos que Dios en mí visita una porción de la Escritura y me quedo ahí y trato de sacarle todo el jugo, como diciendo: Dios, aquí quiero hablarte, aquí quiero hablar a tu pueblo. Y yo sé que esta es una palabra para ustedes, que podamos recibirla para cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar. Señor, gracias. Yo te doy gracias por cada uno de mis amados hermanos. Gracias por su vida, por lo que son de cada uno, por cada abuelo, por cada padre, por cada hijo, por cada joven, por cada uno que está en este lugar, Señor. Yo quiero bendecir a sus vidas, Señor. Sé que nos has llamado como hombres verdaderos a poder cumplir tus planes y propósitos, Señor. Estamos ante grandes desafíos y algunas veces juntos esos desafíos. Yo te pido, Señor, que podamos ser verdaderos hombres que no huyen de los desafíos, sino que los enfrentan, pero los enfrentan de acuerdo a la manera que tú has establecido. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros podamos ser esos buenos líderes, esos líderes sabios, que son entendidos, que son humildes, que tu Espíritu ha venido y nos mantenemos llenos de ti, que sabemos humillarnos delante de ti y que entendemos que dependemos total y absolutamente de ti. Yo te doy gracias por cada uno de mis amados hermanos y por lo que eres en cada uno.
Aún te doy gracias por los que el clima no les ha permitido llegar, Señor. Bendigo a sus vidas y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.